Veremundo Méndez Cuarasa nació en Echo en 1897 y allí vivió toda la suya vida hasta 1968. Y uno de los escritores en aragonés que ha la obra más gran y por esas añadas pues, y era uno de los pocos que escribía, que se atrevía a escribir en aragonés. Plegué a hacer 190 composiciones, casi 18.000 versos. La suya obra no solo ha importancia por estar muy gran, sino también por los asuntos de los que charra. Él charraba de lo que va más cerca, las labos de lo campo, los triballos en las casas, las fiestas, a composiciones religiosas, charra de la suya vida. Lleva un estilo muy popular, que yo casaba mejor con los versos de 8 sílabas, de cancionero, casi de romance. Y como él a dinti part y era muy buen trovador, pues feba que esos poemas plegasen ta la suya auditorio, que eran los chesos y que se sintiesen identificados con lo que él contaba. No plegué a publicar ningún libro estando en vida, lo era preparando cuando se moría. Sí que publiqué muy a hormino poemas en periódicos y revistas de la Redolada, pasó el epígrafe Fabla Chesa. Estié ya en 1979, 10 años después de muerto, cuando Tomás Buesa, que era un gran admirador suyo, replegué 12 poemas en un chiquet libro que se titulé Añada en la Valdecho, un poema refirió a cada mes del año, y se publiqué por la institución Fernando el Católico, y luego estié ya en los años 90, cuando los nuevos escritos en cheso promovieron que se publicase casi toda la suya obra, no toda, en un segundo libro también con la institución Fernando el Católico titulado Los míos recuerdos. Veremundo Méndez ha plegado más ta lo mundo del aragonés con composiciones suyas que se han feito canciones. Tomás Asiaín componeba pa canto coral 2 villancicos, Aduérmete fillo millo, que la titulo Ye canta de cuna, y Pastos y zagalas. En Hecho todos los críos, toda la cachimaya, aprendemos en Nue y Chelada, un villancico que musique Patricio Castellano, también de letra de Veremundo, y ya lo grupo folclórico Valdecho metí en lo suyo primer disco 2 poemas muy polios de Veremundo, que son Las flamas de lo fogaril y La Sanchoanada. Los chesos y lo mundo del aragonés en conjunta liemos mucho que agradecer a Veremundo Méndez por haber una obra tan gran y por haber replegado un aragonés tan extenso y tan genuino, pero también porque nos cuenta lo que era la vida en ese Pirineo que ya no podemos trobar, con mucho valor etnográfico. Y en especial los chesos sí que desde luego podemos pensar, y yo lo pienso así que es cielo puntal en donde nos hemos refirmado para que no hayamos dejado de costado la nuestra lengua, para que la hayamos seguido charrando mal que le pese a las prohibiciones y a la vida moderna, porque nos hemos podido sentir sabiendo que vivieran allí ese montón de poemas orgullosos de lo que charrábamos en casa. Ascuitar, que ya se siente la de Pepe de Vicente de lo Torrillón venir. Ascuitar ixos roídos, de las reses los velidos, de sumisos lo gruñir. Sentir lo mairal que guía, lo pastor que la rodía y lo agudo repatán. A los burros cabañés con sacutos y caldés, lo ladrar ronco d'un can. Oír trucos y esquillons, metaradas y cañons, cuartizos y realeras, sentir las esquillas planas, bien sonan ixas fulanas, igual que las carnaleras. Ascuitar que bien se siente la cabaña de Vicente, talo gabardito ir, y mirar la polvarera que levanta por la glera la envidia d'un buen vivir.